esta presentación trata sobre básicamente lo que hemos aprendido los clínicos. Yo les voy a hacer no una recopilación, por supuesto no va a ser nosológica del COVID. Yo creo que hay mucho que no se ha hablado, no se ha dicho sobre las experiencias personales que tienen los clínicos en el manejo del COVID. Ya se ha hecho muchos resúmenes desde el punto de vista epidemiológico. El Lancet acaba de publicar su nueva versión de la Comisión COVID, por ejemplo, haciendo sus recomendaciones generales para afrontar futuras pandemias. Pero mucho no se ha hablado sobre lo que se ha vivido. Es más, creo que algunos médicos no quieren decir lo que han hecho durante el COVID. Hay muchísimas cosas que se han hecho muy mal, los clínicos, y yo diría que no se reconocen incluso muchos errores que se cometieron durante la pandemia en el ejercicio de la medicina, o sea, atendiendo a nuestros pacientes en el día a día. Muy bien. Si yo pondría una imagen, diría, bueno, ¿cuál es la situación del Perú y el COVID? Esa imagen lo expresa muy bien. Ese punto rojo que ustedes ven ahí es el Perú, que tiene la mayor tasa de mortalidad del planeta, como digo, para exagerar. Pero desde el inicio de la pandemia el Perú se posicionó rápidamente en este lugar, y hasta el día de hoy, esto está actualizado hasta antes de ayer, el Perú, por millón de habitantes, por 100.000 habitantes, que es lo que realmente importa para comparar países, tiene la tasa más alta de mortalidad en todas las estadísticas desde el inicio de la pandemia. Si desglosáramos por regiones, vean ustedes, Ica sería la región con la tasa, o la región o la zona del planeta con la mayor tasa de mortalidad también. Y acordémonos la experiencia de Ica, ¿no? O sea, una región que se concentró, tuvo un líder de opinión, digamos entre comillas, en la región, que promovió el uso masivo de ivermectina. Y hasta el día de hoy la región, muchos pacientes, médicos están convencidos de que eso los salvó, literalmente. Le he puesto un nombre a eso, así como el síndrome de Estocolmo. Estoy escribiendo algo sobre el síndrome de Ica, porque no está descrito esta clase de convencimiento que tienen los pacientes de creer que alguien los ha salvado, literalmente, por el uso masivo de ivermectina. Y básicamente para decir que la epidemia ha sido heterogénea en muchos aspectos, ¿no? Entre países. Acuérdense que España tiene 7 olas, nosotros tenemos 4. Cuando Loreto terminaba su primera ola, el primer estudio en agosto decía 70% de seroprevalencia y España decía 7.5. O sea, vean la diferencia, los países fueron afectados de diferente manera, de diferente intensidad, culturalmente. Esas partes no se han desglosado todavía en la pandemia. Y parte de lo que yo les quiero presentar es básicamente la experiencia del clínico, ¿no? Como digo, que falta todavía mucho por recopilar ahí. Y ahora con los ojos ya de más de 2 años, pues uno puede de repente decir, tales cosas se hicieron mal, tales cosas también se hicieron bien, ¿no? Vean la primera que tienen ustedes a su mano izquierda, es la de Loreto, que es una curva que casi no la encuentro en otros lugares. Es una gran primera ola, un gran primer tsunami, como digo yo. Una pequeña segunda ola, que es, en cuanto a mortalidad es menos de la mitad, y después tercera y cuarta como unas mojaditas ya muy leves, ¿no? En cambio, otras regiones, vean, el Perú, muchos han afrontado segundas olas muy intensas, la mayoría de los países han afrontado segundas olas, y esta curva que tiene Loreto, por ejemplo, lo he buscado en Manaos, Guayaquil, que eran zonas que supuestamente deberían tener un patrón similar a Loreto. No ha sido así. Manaos tuvo una segunda ola muy intensa con su variante, la P1, acuérdense. Sin embargo, esto no se ha repetido. Vean que las diferentes regiones también del Perú y en el mundo se han comportado de una manera también diferente, ¿no? O sea, si uno explorara probablemente las individualidades ya por regiones, poblaciones, encontraríamos muchas particularidades de las cuales estoy seguro que muchos de ustedes también tienen experiencia, ¿no? Si están escuchando en sus regiones, o, como digo yo, hasta en las familias se han vivido experiencias propias en COVID, ¿no? Otra vez, ¿no? De la región Loreto, de donde yo vengo, el primer gran tsunami de casos. Se ha escrito bastantes cosas sobre Iquitos, sobre Loreto, esta curva que no se entendía bien, y cómo se explicaban estas segundas olas más pequeñas, ¿no? Se quería comparar con Manaos. Hasta el día de hoy no se explican por qué Manaos, que supuestamente tenía también una seroprevalencia alta como Loreto, tuvo una segunda ola mucho más intensa que su primera. En cambio, en Loreto, en cuanto a mortalidad al menos, no sucedió así. Y miren las olas sucesivas, ¿no? A pesar de las nuevas variantes. Yo cuando resumo digo, Loreto, el Perú o muchas regiones del mundo tuvimos olas de acuerdo a las variantes, ¿no? En cambio en Europa tenían olas cuando se desconfinaban.
tenían su primera ola, se confinaban, 7%. Se desconfinaban, tenían una segunda ola. En cambio, nosotros no cumplíamos ese patrón. Nosotros venía una variante y arrasaba con todo hasta que terminaba y venía la nueva variante. Prácticamente nuestras olas literalmente coinciden totalmente con las nuevas variantes que circulaban, ¿no? En ese momento, recuerdo cuando pasó la primera ola, Loreto ocupaba, por supuesto, la mayor tasa de mortalidad. Habíamos pasado por como un tsunami de casos, como les repito, ¿no? Muy bien, este slide no ha cambiado nada, he agarrado un slide que lo tenía desde junio del 2020, donde nosotros en nuestra preocupación pasamos por una curva de aprendizaje muy corta, de 4 semanas más o menos. Y como fuimos la primera región afectada en el Perú, nos desesperamos, nos preocupamos por transmitir ese mensaje a otras regiones, y básicamente esto es lo que yo hacía, ¿no? Les trataba de hacer transitar a los médicos de otras regiones del país por las experiencias que habíamos pasado nosotros, las dificultades, los errores que habíamos cometido al inicio, poniendo esperanza en medicamentos con supuesta plausibilidad biológica. Acuérdense de la cloroquina, venían unos estudios de China muy someros que decían, ¿no?, cloroquina puede tener un efecto. Hemos tenido una cohorte, y recuerdo mucho, decía yo, bueno, nosotros manejamos cloroquina todos los días, así que si cloroquina tiene algún efecto, bienvenido, ¿no? Esperamos la epidemia. Así, por ejemplo, ¿no?, con esa esperanza, con esos protocolos que venían de Italia, que decían que vamos a usar estos medicamentos con cierta plausibilidad, cloroquina, hidroxicloroquina, después apareció ivermectina. Pero rápidamente en ese proceso, los clínicos aprendimos. Estoy seguro que todos ustedes, cada uno tiene su propia experiencia de lo que usó y no usó en estos primeros días, sobre todo cuando aparecieron los fallecidos. Es una parte que los clínicos, algunos tienen mucho temor de contar, otros no, lo cuentan muy en círculos bastante cerrados, ¿no?, sobre qué es lo que hicieron, qué es lo que hicimos en el momento de desesperación, por qué teníamos recetas tan grandes con cloroquina, con ivermectina, con atorvastatina, con apirina, plantas medicinales y las combinaciones que se hacían con los pacientes, y cómo eso se trasladó después a la comunidad. O sea, nuestros pacientes venían con sus propias recetas virales y cómo nosotros ya en un momento no podíamos contener eso. Yo creo que el Perú probablemente, he visto reportes de Brasil, por ejemplo, donde han reportado bastante uso de corticoides en la comunidad. Y en el Perú hay un clásico, ¿no?, que yo siempre cuento: en la Amazonía y en el Perú se usa la famosa triple para cualquier infección viral. Hasta para dolores musculares en la Amazonía te ponen un diclofenaco y una dexametasona, ¿no? Siempre tiene que ir combinada. Y a eso le agregan un antibiótico, megacilina, penicilina benzatínica, triple. Tengas lo que tengas, ¿no?, un resfrío, una gripe, un dolor de garganta, bueno, la triple está presente. Y ya vamos a ver cómo después ahora está muy bien demostrado que el uso de corticoides en fases tempranas puede haber tenido un lugar en esta enorme tasa de mortalidad que tuvimos en el Perú en general. Les voy a explicar cómo pasamos, por qué llamo ahí la trampa de las tomografías, ¿no? Nosotros, para mala suerte, entre comillas, teníamos un buen tomógrafo en el hospital y en vez de hacer rayos X hacíamos tomografías. El rayos X se malograba cada rato. Y empezamos a ver estas lesiones iniciales muy pequeñas. Y el reporte decía neumonía COVID, neumonía intersticial, difusa, deslustrado, y concluía el radiólogo neumonía COVID, porque ya venían los reportes, me acuerdo, de Italia, que es que compartía sus imágenes. ¿Qué hacías con una neumonía COVID cuando es una enfermedad nueva, ¿no? O sea, ¿qué haces? Imagínate a un paciente, todos hemos manejado pacientes que le decimos, tienes neumonía. Pues los médicos pasamos por lo mismo que pasan los pacientes. Tienes neumonía COVID, doctor, ¿qué hago con esa neumonía? Algo me tienes que dar. Y los médicos pasamos por lo mismo. Algo le tengo que dar a un paciente que tiene una neumonía viral que podría convertirse en las neumonías que nos mostraban, difusas, bilaterales, que ingresaban a UCI. No sabíamos que esas neumonías se iban a detener. Ahorita les voy a mostrar mi tomografía, también la tengo por ahí. El uso de estos famosos antivirales, ¿no?, con plausibilidad biológica. Los corticoides, que nunca estuvieron indicados en la fase inicial, pero que lo empezamos a jalar de los graves, ya no en el 6º día, los jalamos al 5º, como mejoraban un poquito lo que estaban, los jalamos incluso a los pacientes en un promedio de 2 semanas, a los que estaban incluso con 3, 4 días de enfermedad. Y ya aprendimos lo que ahora ya está bien demostrado. Las recetas estándar. Llegaba un momento en que había 15 medicamentos en una receta y a alguien se le ocurrió hacer un fotocopiado solamente para marcar y evitar estar haciendo las 15 medicamentos en una sola receta.
Y esas recetas se trasladaron a la comunidad. Acuérdense que los pacientes convertían estas recetas virales por WhatsApp, ellos ya te traían la receta que estaban tomando en la casa, que incluían mínimo 5 medicamentos: acitromicina, atorvastatina, cloroquina o hidroxicloroquina, ivermectina, de uso veterinario, ¿no?, a dosis altas, que se ponían en las plazas. Acuérdense, Ica es un buen ejemplo de eso. Luego nos percatamos, me acuerdo muy bien, un 4 de junio, donde fallecieron 3 de nuestros amigos, compañeros en el hospital regional, médicos. Se acabó el oxígeno, ¿no? Fue la crisis más grande en ese momento. Se colapsó la planta de oxígeno pequeña que teníamos, y ahí nos dimos cuenta. Y era increíble cómo un mes después todo el Perú pasaba por lo mismo, a pesar de habernos visto pasar por todo ese periodo, ¿no? O sea, toda esa crisis en que afrontaba Iquitos, no lo pudimos transmitir, y ese es uno de los grandes mensajes que les traigo. ¿Cómo vamos a hacer después cuando venga una segunda pandemia o una enfermedad que no conocemos? ¿Cómo nos vamos a comunicar los clínicos? Porque los clínicos son los que ven primero a los pacientes. Nadie nos dirigía, o sea, yo siempre cuestionaba eso: el colegio médico, la federación, la sociedad, alguien que nos organice, nos diga hay que juntar una cohorte, vamos así juntando casos. Nadie, cada región vivió su propia crisis. No pudimos, hasta muy avanzada la epidemia, organizar siquiera una cohorte peruana grande que pueda sacar datos propios, ¿no?, que nos pertenezcan a nosotros, y no estar imitando pues las recomendaciones de Estados Unidos y Europa, que muchas veces hasta el día de hoy no se aplican a nuestra realidad, ya con estas variantes y estas olas que hemos tenido nosotros comparados con las de ellos, ¿no? Un poquito sobre la conciencia de las falacias. Ahí me percaté, como se dice, en plena crisis, cómo los médicos nos convertimos como en la abuelita que dice: yo curé a mi hijo con malva, con quión, con eucalipto, ¿no? Médicos que decían: yo he curado, doctor, yo tengo una cohorte de 50 pacientes curados con ivermectina, convencidos. Y por último, si aumentaban más, uno decía: no, yo tengo 80, ya llegué a 80, todos están sanos. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos noción del tamaño muestral. Una enfermedad que tiene 1% de mortalidad requiere, como el recovery, por lo menos 1.200 pacientes para sacar conclusiones más o menos válidas, después de ajustar por edad, sexo, ¿no? Quiere decir que nuestra formación en ciencia, o sea, la forma como interpretamos los datos, estaba casi igual que el de la abuelita. Porque la abuelita decía: yo he curado con quión. Y los médicos presentaban sus videos en sus redes sociales diciendo: acá está mi paciente que yo le he curado con 3 pulsos de metilprednisolona, ¿no? Lo publicaban y se hacía viral, y qué bien que le ha ido a ese médico con sus 5 pacientes, ¿no? Increíble, porque esas cuestiones son de formación. Eso quiere decir que nosotros no estuvimos, o muchos no estuvimos en la capacidad de decir cuál es el tamaño mínimo de muestra que yo necesito. Nuestros líderes de opinión, nuestros maestros que dirigían por años la investigación, nos dijeron: tenemos una cohorte de 300 pacientes en un pueblo, sin tener grupo control. Y nos decían que con 300 pacientes en ese pueblo, ellos estaban concluyendo de que ivermectina sí funciona, porque tenían abuelitos que no se habían agravado, sin ajustar los sesgos, sin ajustar la edad, el sexo, el género, el peso, las comorbilidades, y con un poco tamaño muestral que no es suficiente para demostrar eso. O sea, ¿qué nos pasó en ese momento, ¿no? Estas partes en las que vamos a afrontar probablemente otra vez con un nuevo virus, una nueva bacteria que haga esto de nuevo, no podemos pasar otra vez por lo mismo. O sea, otra vez los médicos sacando conclusiones porque hemos visto 5 pacientes, 10 pacientes, 100 pacientes. Una enfermedad que tiene 1% de mortalidad general necesita por lo menos 1.000 para que tú puedas sacar una conclusión valedera. Y ajustadas, por supuesto, por edad, como esta enfermedad que tiene más de 5% en los mayores 60, 70 años. Entonces, algo pasó ahí. ¿Qué nos pasó a los médicos? No pudimos ponernos de acuerdo, cada uno tenía su opinión, su posición, y recuerdo que estas 4 semanas de enfermedad nueva nos afectó de esa manera. Cada uno tenía una conclusión de cómo curar a un paciente. Y cuando te ponías a conversar, bueno, él tenía su posición y estaba claro, porque si él ha curado 10 pacientes con cloroquina, o 50 pacientes con ivermectina leves de manejo ambulatorio, ¿qué le podía discutir? Nadie tenía una cohorte, un multicéntrico todavía, pero no cuestionábamos los aspectos básicos de la ciencia, ¿no? Que requiere un tamaño de muestra para poder decir, tengo que ajustar variables. No se hacía eso, pero cada uno hacía
lo que podía con eso. Recuerdo que ponía ahí que todo sigue igual. Loreto ya había pasado por todo este proceso de aprendizaje que nos demoramos 4 semanas en entender que menos es más, que no hay que dar nada de eso. Lo transmitíamos, le decíamos a los colegas, no usen esto, no usen antibióticos, no usen corticoides, no usen cloroquina, no usen nada. No hay ningún medicamento, paracetamol. Y si se agrava, oxígeno, UCI, manejo estándar, nada más. Pero no, cada región repetía lo mismo que hacía Loreto, o sea, lo mismo que vio Loreto, exactamente igual se replicaba en toda la región. Y a nosotros eso nos desesperaba, ¿no? O sea, era una impotencia ver cómo se repetía lo mismo exactamente, a pesar de que nosotros lo tratábamos de comunicar. Recuerdo muy bien que a través de un compañero de asesor, a un asesor de la ministra en ese entonces, le hicimos saber que la comunidad está usando mucho corticoide. Y ella respondió, nosotros no hemos recomendado corticoides, en ningún momento. Es que no se trataba de que nadie, o sea, no sabíamos lo que la población está haciendo, por eso le ponía, en una pandemia, la población está teniendo su propia curva de aprendizaje, si se podría llamar curva de aprendizaje. Están viviendo su propia crisis, es decir, médicos, personal sanitario y los pacientes están teniendo su propia pandemia y cada uno podría estar sacando conclusiones, como lo que hay ahora. Hay familias enteras que creen que se han curado con ivermectina, con acitromicina, y hasta el día de hoy tengo pacientes, me dice, doctor, no, ahora yo cada vez que tengo acitromicina. No tiene nada que ver, pero él está convencido porque él dice, a toda mi familia le salvó la acitromicina. ¿Cómo lo sacas de ahí? O sea, es un problema, ¿no? Acuérdense de la crisis de atención primaria, ¿no? Uno, que no sabíamos lo que la población estaba haciendo, ni entre los médicos nos podíamos poner de acuerdo en decir, no hagamos esto, no había quien ordene todo. Cada uno de nuestros hospitales vivíamos nuestra propia experiencia en COVID, pero nadie lo condensaba, nadie sacaba un consenso y nos decía, haz esto. Acuérdense que ya pasado, Loreto ya estaba terminando su primera ola y las pruebas rápidas para todo, ¿no? O sea, imagínense, una enfermedad, una prueba que te diagnostica después de 7 días con su IgM, 5 en el mejor de los casos, tratando de diagnosticar precozmente para dar kits COVID con acitromicina y ivermectina. O sea, por eso es que Lancet ha llamado esto un fracaso global desde varios aspectos, ¿no? Epidemiológicos, clínicos, también de salud pública, donde nadie pudo poner un consenso rápido y creo que ahí mucho tenemos que ver los clínicos, porque, como les digo, esta parte es como para llamar un poco a la reflexión de qué haríamos si hubiera una enfermedad nueva, con otro mecanismo de transmisión. ¿Cómo nos comportaríamos? Otra vez estaríamos tratando con enfermedades plausibles, sin un protocolo, sin una cohorte, sin que la sociedad, al menos de infectología, nos una y diga, bueno, a ver, agarremos en todo el país 20 médicos, repórtame 5 con una ficha, vamos a hacer por lo menos una cohorte, para sacar datos locales. No podíamos, todo el mundo, yo recuerdo, gastaba el tiempo cargando balones de oxígeno. Una de las cosas que yo diría que no haría ahora es, si viene otra pandemia, aún en situaciones de crisis tenemos que investigar, porque toda esa experiencia no lo pudimos condensar hasta el día de hoy nosotros, ni siquiera las historias podemos agarrar, porque los alumnos que quieren hacer investigación encuentran historias totalmente mal hechas, porque ni siquiera se llenaban bien, por el apuro, por el apremio, estábamos concentrados en el oxígeno, la enoxaparina, la hidroxicloroquina, me acuerdo al inicio, ¿no? Entonces todo eso podría volver a repetirse, porque se habla mucho de la vigilancia que hay que identificar, pero ¿cómo vamos a hacer las personas? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde está el consenso sobre lo clínico? Por ejemplo, es un tema pendiente de la sociedad también, sacar esas conclusiones donde los que participamos en primera línea tenemos que decir qué hicimos mal, y en el proceso que vivimos sacar conclusiones para decir esto no puede repetirse, o esto sí hay que hacerlo nuevamente, ¿no? Ahí lo que les decía, esta es la falacia más usada durante la pandemia. La busqué, se llama falacia post hoc, el nombre completo es post hoc ergo propter hoc, que es el clásico de, como yo me curé tomando ivermectina y estoy vivo ahora, como ya pasó ese evento, digo, la ivermectina me ha curado. Tomé hidroxicloroquina, pues entonces la hidroxicloroquina me ha curado, ¿no? Y por último, ya gente se burla diciendo, bueno, yo me curé mirando al cielo, porque también mirando al cielo estoy vivo ahora, ¿no? Entonces es una falacia muy conocida, ¿no? Y los médicos lo usábamos, o sea, eso es una cosa impresionante, como los médicos todos decían, no, por acá va, porque ivermectina es, ivermectina con acitromicina. No es hidroxicloroquina 1 cada 12 horas, es 2 cada 8 horas, con eso me va bien, porque yo tengo 8, que me va bien.
O sea, usaban estas que son falacias bien conocidas en el pensamiento crítico, de cómo hay estos sesgos cognitivos donde nosotros nos dejamos llevar por nuestra experiencia personal, por un caso, por 2 casos, por 10 casos, y no lo sometemos a un análisis científico, que es lo que nosotros deberíamos, o estamos en la obligación de haber hecho. No lo hacíamos. Y por eso pongo ahí pues que estamos igual que la familia entera que dice doctor, quión y eucalipto, nada más. Entonces en mi familia éramos 20 y todos estamos vivos, quión y eucalipto, vapor con eucalipto. Y el médico es igualito, no hay ninguna diferencia con el médico que diga, yo curé 100 pacientes con ivermectina, es exactamente igual. Está viendo sus sesgos, está viendo pacientes ambulatorios, no los somete a ningún análisis, a ninguna crítica, no hace análisis diferencial de género, por peso, por comorbilidad, no, nada, ni un proceso, ni el primer paso científico, solamente está viendo su experiencia directa. Y eso es lo que hicimos muchos médicos. Todo lo hicimos a nivel familiar, pero eso nos costó mucho aprender, ¿no? O sea, en este proceso podía volver a repetirse, como digo, en cualquier otra enfermedad. Después está el famoso argumento ad ignorantiam, que está publicado también, ¿no? Como la ivermectina es segura y no hay evidencia de que no funcione, ¿no? Como no hay evidencia de que no funciona, entonces sí hay evidencia de que funciona. La conclusión que no es válida, pero como no había evidencia, entonces no hay ningún artículo que diga que no funciona tampoco, ¿eh? Y es cierto, la evidencia se estaba generando en ese momento. Y usaban este argumento para decir, bueno, tampoco es que esté haciendo daño con la ivermectina, ¿no? O sea, y a mí sí me parece que estoy curando muchos pacientes con hidroxicloroquina, cualquier medicamento, con acitro también, hasta atorvastatina, hay médicos que la han usado, y estoy seguro que cada uno tiene una experiencia particular sobre estos temas. El famoso sesgo de supervivencia. Ahora que están bajando los casos de monkeypox, ya hay quien dice que la vacuna está haciendo el efecto. Bueno, parece que fuera la historia natural de la enfermedad, ¿no? Sesgo de maduración, sesgo de historia natural, o sea, bajan los casos, y acuérdense que presentaban esta curva, justo Loreto empezó a llevar ivermectina y los casos bajaron. Y lo publican, le ponen ahí una curvita y dicen, justo aquí Loreto empezó a usar ivermectina y los casos bajaron. Es la historia natural de la curva de esa variante, la variante original, pero no lo sometíamos a ningún análisis, simplemente decíamos, porque está bajando los casos, listo, ¿no? Sucedía. Y lo están usando ahorita en monkeypox, que veo que ya hay gente diciendo, no, es la medida de prevención. Un momento, o sea, ¿quién ha hecho el análisis de que eso no es la historia natural? Todavía, no te apresures, todavía falta ver si eso va a caer solo, porque así como está cayendo un poquito en Europa y Estados Unidos, de repente, nosotros sin vacunas, sin control, bien, va a caer de repente solo también. Son sesgos, en Wikipedia hay más de 100 sesgos cognitivos, he estado revisando uno por uno y cada uno es un mundo para explicar. Parte del pensamiento que tenemos que analizar, estos sesgos y estas falacias que cometemos para interpretar nuestro día a día, hay que someterlo a remojo, ¿no? Hay que analizar los clínicos, cómo hicimos cada uno tratando pacientes en forma individual, o a veces hasta grupos de hospitales que estaban convencidos, ¿no? Contacto con Arequipa, me acuerdo, nos llamaban para preguntarnos que doctor, nos está yendo bien con los pulsos de metilprednisolona. No, le digo, no, ya, eso ya lo hicimos, ya, no hagas eso, no, es que le hemos bajado a 250, no, 1 gramo hace daño, 250 está bien, pero eso sí, al segundo o tercer día, o sea, como le iba bien en 2 o 3, lo volví a hacer, ¿no? Ahí he puesto más o menos la historia de los medicamentos, ¿no? Recuerdo cuando estaban los primeros casos, estos datos que venían, me acuerdo de China, me acuerdo bien clarito, en septiembre salió que la cloroquina podría funcionar, ¿no? Apenas aparecieron los primeros casos. Entonces de ahí venían los protocolos, me acuerdo de Italia, que cloroquina o hidroxicloroquina. Ahí nomás apareció la plausibilidad biológica potencial, que era un estudio que se hizo en caballos, recuerdo, sobre la ivermectina. De ahí empezamos, como les digo, el problema de que teníamos un buen tomógrafo y encontrábamos lesiones muy pequeñas, no ocupaban ni el 10% del campo pulmonar. Pero como estábamos aprendiendo y nadie sabía, y al final nos presentaban imágenes de neumonías graves bilaterales, nosotros pensamos que esos pacientes iban a acabar con neumonía grave. Y le empezábamos a dar todo el mejunje de esa lista de 12 o 13, incluyendo ceftriaxona, ivermectina, citromicina, atorvastatina, aspirina, y por último el paciente que llevaban al hospital su quión, su eucalipto, para sumar a esa gran lista, ¿no? El hospital, la crisis de los EPPs, Loreto no recibió EPPs hasta muy avanzada, terminada prácticamente, vivíamos de donaciones que nos enviaban de varias partes del Perú.
Cuando se acabó el oxígeno en esa punta que ustedes ven ahí, fallecieron 3 de nuestros colegas en la unidad de cuidados intensivos porque se malogró, se apagó literalmente la planta de oxígeno y 2 de ellos fallecieron en la UCI en ese momento, ¿no? Estaban siendo asistidos con ventilador mecánico, los medicamentos, y vean cómo después pongo paracetamol, porque cuando ya pasado estas 3, 4 semanas de crisis total de los fallecidos, como ustedes veían en las imágenes donde fallecían los pacientes sentados en sus casas, nos convencimos de que menos es más. O sea, imagínense pasar por esa crisis donde le ponías esperanza a un montón de medicamentos y para convencerte de que solamente paracetamol. No le des nada, no lo toques, porque mientras más lo tocas, nos convencimos de eso en el campo, ¿no? Y después ver cómo todas las regiones iban haciendo lo mismo, exactamente igual que nosotros. ¿En qué fallamos? ¿Cómo un grupo de profesionales, supuestamente que estamos conectados a través del teléfono, tenemos sociedad, tenemos un colegio, no nos pudimos unir al menos para que las lecciones se transmitan más rápido, ¿no? No se pudo. Nadie lo hizo. Y vean cómo al final las pruebas rápidas, las otras regiones ya sufrieron la prueba rápida, porque nosotros la vimos casi al final. Una prueba que detectaba a partir del 5.º día y que todos hacían campaña de diagnóstico precoz con pruebas rápidas, pruebas serológicas, ¿no? Increíble, pero duró bastante tiempo. Eso podría explicar también mucho de lo que se hizo mal en el manejo de COVID en el Perú, ¿no? Y bueno, después de este enorme tsunami de casos, pues en Loreto decíamos qué tranquilidad, ¿no? Pero ¿a qué costo? O sea, un costo bastante alto. Familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo fallecieron y nosotros decíamos, uy, inmunidad de rebaño, ¿no? Hasta que vino la nueva variante. Esa es mi tomografía. Cuando nosotros ya ha entrado junio y pasando, ya bajando la curva, nos convencimos nosotros de que no había que dar nada más. Yo recuerdo, siempre muestro eso y digo, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera infectado más temprano? Porque muchos de los colegas se agravaron literalmente por la cantidad de medicamentos que le poníamos. Hacían complicaciones. Y la hidroxicloroquina, había gente que recibía 2 cada 8 horas, o sea, 800 miligramos cada 8 horas. Hacían complicaciones cardíacas, etcétera, ¿no? Probablemente, yo digo, si me diagnosticaba un mes atrás, de repente yo mismo me aplicaba alguna dosis de esos medicamentos y me podía haber ido mal. Pero cuando yo descubro esto, ya teníamos experiencia. A esas lesiones le poníamos, ¿no? Nos desesperamos, porque si tú le dices a un paciente, y a los pacientes les pasaba lo mismo, venían con su informe, doctor, neumonía COVID, ¿qué hago? Si ni los médicos sabíamos qué hacer, o sea, hay una neumonía COVID, pero ¿qué tamaño, señor? Tamaño, no. Pero doctor, dice neumonía, ahí dice neumonía, imagínense. ¿Cómo le explicas eso a los pacientes, ¿no? O sea, ahí dice neumonía, entonces no te voy a dar nada. No, doctor, algo me tiene que dar, y finalmente lo que hacían es, encontraban un médico que les daba algo. Pulso de algo, antibiótico, o sea, mientras más grande la receta, el paciente se iba más tranquilo, ¿no? Y eso era el problema de tener un buen tomógrafo, como digo yo, de repente si no teníamos un buen tomógrafo no hubiéramos hecho tanto, pero diagnosticar lesiones muy tempranas, en donde estábamos aprendiendo esta epidemia, nos llevó a cometer muchos errores porque pensábamos que eso iba a progresar de todas maneras. Y dábamos toda esa lista de medicamentos, hasta más, otros se ponían más por si acaso, ¿no? Acuérdense, la sociedad dice lo mismo. Una de las lecciones que tengo claras ahora es cuando hay estos eventos, tú tienes que tener una lista de un grupo de personas que esté investigando qué está haciendo la comunidad, porque los médicos estamos haciendo una cosa. Y como la ministra ya creía, decía, no, yo no he recomendado corticoides. Pero la gente estaba usando en forma masiva los corticoides, y en la Amazonía eso era tremendo. Y nadie salía a decir, señores, no usen. No, es que nosotros no lo hemos recomendado, decía el Ministerio de Salud. Es que no era que lo iba a recomendar el Ministerio. La población tenía su propia dinámica, nosotros teníamos que investigar eso. Mire, cómo circulaban esto en los WhatsApp, los partidos políticos ponían la prednisona ahí, el paciente desde el primer día estaba tomando sus 50 miligramos de prednisona. ¿Cuánto de esto puede estar metido en nuestra mayor tasa de mortalidad que tenemos en el mundo, ¿no? O sea, no se ha estudiado, no, esta parte no se ha podido estudiar, y ahora conversando con mis colegas en Loreto, digo, todos estamos cargando, ¿qué hacíamos cargando balones de oxígeno? La desesperación, porque queríamos salvar a un paciente, arrastrando balones de oxígeno, por no generar un grupo que se dedique a colectar la información, organizarla, hacer una cohorte, porque aún en situaciones de crisis, si no investiga, le va a pasar lo mismo que a nosotros. Toda esa curva de aprendizaje no lo podíamos transmitir en datos sólidos, datos claros que puedas publicarlo, decirlo de alguna manera ordenada, una cohorte que te pueda decir, esto hemos hecho nosotros y estas son las consecuencias probables.
¿Por qué? Porque estábamos concentrados en el día a día en la epidemia, conseguir esto, conseguir la enoxaparina, las donaciones, la máscara, y no nos concentrábamos en los datos, porque si esto vuelve a pasar, éramos 10 médicos para casi 400 pacientes en un momento. Entonces le pasábamos una visita rápida, casi sin escribir nada, las enfermeras se enfermaban, los médicos. Entonces nadie va a colectar información, nadie va a sacar los datos que digan esto es importante, esto no, porque todos estábamos concentrados en atender pacientes, ¿no? Cuando yo exageraba y ponía esto al final, ¿no? O sea, no usen esto, por favor, esas recetas están matando gente, lo exageraba de esa manera para que el público le tenga un poco de miedo al corticoide, porque lo estaban usando en forma masiva. En la Amazonía hay ese vicio, como digo yo, de la triple, ¿no? Su diclofenaco, dexametasona y un antibiótico, megacilina, licomicina, penicilina benzatínica, ya está, el triple, te lo ponen sin receta médica, ¿no? Miren esta publicación de junio, ya cuando nosotros estábamos descendiendo, sale esta publicación, acuérdense de este barco del Diamond Princess, donde decidieron hacerle tomografía a toditos, todos, tenga o no tenga síntomas, le hicieron tomografía. Y recuerdo cuando revisé esto en junio, decía, esas lesiones pulmonares que ustedes ven ahí, 41% de los pacientes tenían lesiones pulmonares sin tener un solo síntoma. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos tratando tomografías. Entonces ahí nos percatamos de que podía haber lesiones pulmonares que no necesitan hacerle absolutamente nada, que se van a curar solas. Pero en ese momento no lo percibimos así, lo percibimos como una neumonía, que probablemente si no le haces nada iba a progresar. Y ahora ya sabemos que si no desatura, el paciente puede estar con esa lesión ahí 20, 30%, pasan los días y se apaga sola. Pero en ese momento estábamos aprendiendo. ¿Cómo podíamos, digamos, anticipar eso, ¿no? La publicación de junio, cuando nosotros ya estábamos ya pasando la peor crisis, ¿no? Salían estos reportes de que hay lesiones pulmonares que no te van a dar ningún síntoma. Esa es la lista de medicamentos que les decía, ¿no? Alguien decía, es muy pesado hacerlo a mano, así que lo voy a estandarizar, y ya solamente le marco ahí lo que va para la enfermera, toda la lista de esos 13 medicamentos, ¿no? O sea, todo junto, para evitar estar escribiendo, mejor lo pongo en un estándar. Eso se trasladaba a la comunidad, la población lo usaba, algunos lo usaban en forma ambulatoria, etcétera, ¿no? Y cuando nosotros queríamos retroceder, ya era tarde, porque estas recetas se habían expandido por toda la ciudad, ¿no? Retrospectivamente es más fácil, después de la batalla todos somos héroes, como digo. En Estados Unidos, como tienen estos hospitales de veteranos, han encontrado más o menos unos 3.000 pacientes que recibieron corticoides en los primeros 48 horas de la enfermedad. Entonces ahora ya hay buenos estudios que demuestran pues, que el corticoide en etapas tempranas lo único que está haciendo es aumentar la mortalidad, ¿no? O sea, cada vez está más claro eso. Mire, 3.000 pacientes en una cohorte que ellos tienen historia clínica electrónica, han podido hacer este estudio retrospectivo. Ahora ya sabemos que el paciente que no requiere oxígeno, ¿no? Pero en ese momento había tomografías, había todo, y teníamos el temor de que estos pacientes se agraven, ¿no? Bueno, ¿qué haríamos? Como le digo, esto está concentrado más en lo clínico, ¿no? Yo no estoy pensando, mucho se habla de la vigilancia, hay que detectar temprano, pero ¿qué vamos a hacer la próxima vez que venga una enfermedad que no conocemos su mecanismo de transmisión, que sea, no sé, una bacteria, que no conozcamos todo de ella y vamos aprendiendo de nuevo? Otra vez nos vamos a desesperar, vamos a usar mecanismos, cada región va a cometer sus mismos errores. Desorden y medicina de guerra, eso es lo que había, ¿no? O sea, es posible que la cloroquina funcione, bueno, usemos cloroquina, pero sin un orden, sin una cohorte, sin un grupo control, por lo menos un grupo que yo diga, yo tengo 10 pacientes, esta es mi ficha, ¿no? Esto es lo que estoy viendo de aquí, así van estos pacientes, nada, cada uno hacía su propia experiencia, cometiendo sus propias falacias. Y recuerdo este término que siempre lo usaban cuando me enseñaron estas clases, la efectividad no es criterio de ciencia, les hago repetir ahora a mis estudiantes, ¿no? Repite eso y lo vas a decir siempre, la efectividad no es criterio de ciencia. O sea, que la abuelita cure algo con malva, o que tú cures 100 pacientes con algo, no es ciencia. Es el mismo error de la abuela que estamos haciendo los médicos diciendo me he curado 10. Porque ahora nosotros podemos revisar ensayos clínicos de otras enfermedades, pero cuando esa enfermedad nueva, ¿quién va a tener el ensayo clínico? Vamos a pasar por todo el proceso nuevamente. Aún en situación de crisis hay que mantenerse firme con el método científico. ¿Y eso qué significaría? Que hagamos por lo menos un grupo control, un grupo de tratamiento,
que lo haga, al menos lo intentemos, ¿no? Nosotros en Perú no nos pudimos organizar, o sea, los médicos, y concentramos en la autocrítica, los infectólogos no nos pudimos organizar. Decir, bueno, vamos haciendo por lo menos una red entre nosotros. Dame 5 fichas bien hechas, yo te doy 5 y hacemos 200 en una semana. Y tenemos un acuerdo. Es eso básico. Para poder sacar conclusiones, cada uno quería hacer su propia mini cohorte que no significaba nada desde el punto de vista estadístico. Y cometíamos más bien muchos errores. Entonces yo decía, aún en situación de crisis, tenemos que hacer una investigación, aunque sea básica, que es mi grupo, mi ficha bien desarrollada, para que aunque sea después, cuando haya tiempo, se pueda analizar. Porque ni eso nos puede hacer ahora, o sea, no tenemos historias muy mal hechas. No se pueden extrapolar ni traer datos. La población tiene su propia dinámica, la tengo claro. O sea, ahora en Monkeypox está pasando lo mismo, ¿no? Nosotros estamos hablando una cosa y entrevistas a los pacientes, otras cosas. Y nosotros no estamos investigando. Entonces yo decía en ese momento, ¿dónde están los epidemiólogos de campo? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están sacando los datos? Pues la gente literalmente se estaba matando con medicamentos que ellos mismos en sus cadenas de WhatsApp usaban y nosotros no teníamos esos datos. Y cuando nosotros descubrimos que ellos están usando corticoides a dosis de caballo, ya era tarde, ¿no? O sea, no había forma de parar, ya eso ya era algo viral, ¿no? Entonces tenemos que investigar paralelamente. Si nosotros estamos aprendiendo, hay que aprender junto con ellos. Debe haber una forma en que nos tenemos que comunicar con la población y decir, como yo repito, ¿cómo empezaría yo ahora una epidemia? Y lo estaba practicando en Monkeypox. Lo primero que uno tiene que empezar diciendo es, no conocemos toda la dinámica de transmisión, señores. No al revés, o sea, empezamos diciendo, Monkeypox, en el África se comporta así, un momentito, esta es otra epidemia. No conocemos toda la dinámica, empecemos diciendo lo que no sabemos, para que la población vaya aprendiendo con nosotros. Y nos basamos en los hechos. Por ahora está concentrado en tal población, por ahora es así, vamos avanzando, ¿no? Pero no como statements, afirmaciones que la población después dice, ¿no? Pierde la confianza cuando tú después te desdices, cuando en realidad lo que debiste hacer es decir, no sabemos todo y vamos a ir aprendiendo, vamos a ir adaptándonos todo el tiempo. Prepararse para responder rápido, aprender y enseñar, eso es lo que debimos hacer en Loreto, organizarnos, poder juntar esa información y transmitirla de una manera, por ejemplo, a la sociedad, al colegio médico, a alguien que nos organizara mejor. No pudimos hacerlo. Yo creo que ahí está un reto. Una de esas ideas que tengo es este observatorio de la sociedad, que lo que trata es que si en algún momento pasa algo como esto, el observatorio nos alimente rápidamente, ¿no? O sea, los infectólogos de todo el Perú digan, estoy viendo esto, estoy viendo el otro. Como la poca experiencia que hemos tenido con Monkeypox, hemos ido estrenando este observatorio y la gente iba compartiendo, porque tus casos no se parecen al otro caso y vas aprendiendo. Entonces, esa dinámica con enfermedad nueva tiene que hacerse. Hay que ver la forma como nos organizamos. Doctor Rodríguez es un observatorio latinoamericano de clínicos, porque los clínicos somos los que vamos a ver los casos, como la red que tienes, por ejemplo, de COVID, ¿no? O sea, se podría replicar a nivel de Latinoamérica, porque si no lo hacemos rápido, eso nos pasa, ¿no? Las lecciones que se van aprendiendo van a ser lentas. Y el ANSE ha dicho, respuesta rápida, pero ¿cómo vas a responder rápido? Un sistema bastante lento, el aprendizaje, la decisión de salud pública, las guías se cambian súper tarde, etcétera. Y yo creo que los clínicos podríamos hacer mejor en situaciones de crisis, porque podemos aprender rápidamente con una red de aprendizaje, personas de campo, en primera línea, que van sacando esta llena de información, y eso se transmite rápidamente. ¿Quién ha publicado los primeros casos de Monkeypox, no? O sea, las primeras publicaciones grandes, se han unido un montón de países, entre amigos inclusive, han juntado locos y ahí está. Ellos son los que han enseñado primero, los clínicos. Entonces una enfermedad nueva va a pasar esto, o sea, nosotros tenemos que estar listos y la propuesta con la sociedad es que nos organicemos mejor como clínicos, al menos nuestra parte hay que hacerla y ya veremos cómo se organiza la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay que luchar contra la desinformación rápido, ya saben que si esto avanza muy rápido, la desinformación domina. Los fake news son los que dominan y no podemos ya luchar contra eso, contra los charlatanes, los que hacen negocio, los que vendían medicamentos, como yo le llamo mentira life, estafa factor, todo eso que se vendían para curarte del COVID, ¿no? Miren lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? En el mundo se está haciendo esto. Miren todas estas unidades de investigación que están haciendo pro futuras pandemias, ¿no? Oxford tiene un instituto de ciencias pandémicas, Hopkins, su observatorio de brotes. La OMS tiene un hub de inteligencia pandémica. Liverpool tiene su instituto pandémico, o sea, están preocupados por la futura pandemia. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros? Como yo digo, al menos la SPEC
que haga su observatorio SPEIT, que sea capaz de responder en algún momento, enfermedad nueva, sacar información rápida y compartirla. Y eso lo podríamos replicar a todos los niveles, porque los clínicos son los primeros que van a aprender, ¿no? Ya Lancet nos ha dicho, solamente lo he encerrado, no se lee bien, pero lo que dice en una de sus recomendaciones para futuras pandemias es que hay que recolectar información bastante rápida y organizada, porque ¿qué hacemos? Que si tú tienes una ficha, yo tengo otra ficha, las fichas no se pueden unir, se demora todo. Una de las cosas que recomienda este grupo COVID de Lancet es hay que organizar la información rápidamente en una red de aprendizaje, ¿no? O sea, eso también está claro, hay muchas recomendaciones de salud pública, como le decía, que no es la intención. Esta es la respuesta de la sociedad, como un planteamiento básico que no había. Yo creo que estamos armando un observatorio, ahí me he percatado que hay como 7 regiones donde no hay un solo infectólogo, y estamos armando un grupo de tal manera que nos podamos comunicar, hemos practicado un poquito con Monkeypox compartiendo, y eso es una muestra de lo que se puede hacer desde abajo, los clínicos, ¿no? Y esperar, como le digo, estar listos para cuando esto vuelva a suceder y no cometer otra vez esos errores individuales de cada uno estar haciendo sus propias muestras, ¿no? Así como hay un observatorio SPEIT, puede haber un observatorio latinoamericano de clínicos que se podría armar con las sociedades científicas, o un observatorio, por último, de las sociedades científicas, que una red rápida que responde rápido es la mejor forma de aprender, porque los datos se van consolidando en forma general. Por último, estoy reclamando la autoría de este síndrome. Usted sabe que el síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrado se familiariza con su secuestrador. Este es el síndrome de Lima, acuérdense que hay un síndrome de Lima donde el secuestrador se familiariza con el secuestrado, se encariña con el secuestrado, pero el síndrome de Ica es único. Entonces nosotros tenemos ahí una persona que le llaman héroe, Ángel, Salvador, porque 80% de la población usó ivermectina y cuando hacen encuestas dice que él los ha salvado. Y es la región con la mayor tasa de mortalidad del planeta Tierra. Pero esas personas no son conscientes del daño que les ha hecho, porque esa desinformación, no, tú les preguntas y dicen, no, toda mi familia, doctor, se ha salvado con ivermectina. Ni siquiera lo pueden expresar, o sea, no son conscientes del daño que han hecho asumiendo que la ivermectina les va a salvar. Entonces, por eso proponiendo un síndrome de Ica, porque ese síndrome se ha dado en la familia que creen que la ivermectina los ha salvado. Están convencidos totalmente de eso. Y no hay forma de demostrar a ellos, al menos, que no. ¿Cómo podría una familia desdecirse de que la ivermectina, el quión los ha salvado, cuando ellos dicen, toda mi familia se salvó con quión, con eucalipto? Pues entonces tenemos síndrome de Ica en todas partes, ¿no? Y hay que ver la forma, al menos en la parte de la educación médica tiene que ser desde abajo, enseñar ciencia, enseñar método científico y demostrarles desde chiquitos a no cometer estas falacias y estos sesgos cognitivos, ¿no? Muchas gracias.